Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros somos el grupo 2 y este es el proyecto final de procesos de manufactura, el módulo de precisión. Nosotros somos Mateo Arce, Esteban Centeno, Alejandro Hernández, Esteban Morera y Alejandro Rodríguez. En resumen, este informe trata sobre una guía detallada sobre el proceso de diseño, selección y manufactura que se realizó en el fixture, que servirá para realizar operaciones de taladrados a un componente con una geometría compleja. Se trabajaron dos propuestas iniciales de las cuales se determinó mediante una tabla de criticidad. A partir del diseño seleccionado se construyó un plan de manufactura para cada pieza no estandarizada del fixture, tomando en cuenta herramientas de avance por revolución, RPM, longitud de corte y demás parámetros de mecanizado. Finalmente, para corroborar la viabilidad del proyecto se realizó un informe de requisitos técnicos financieros de detallado equipo y gastos relacionados a la manufactura de dicho componente. Todo esto bajo un presupuesto máximo de 50 millones de colones. Se concluye que el informe adjuntado los planos del diseño seleccionado para llevar a cabo la función del fixture para la variante A de las piezas del proyecto. Bueno, yo voy a continuar con la parte de la tabla de criticidad. Entonces, básicamente, nosotros para esta propuesta de proyecto generamos dos versiones posibles del fixture eh, y utilizamos la plantilla del formato de la tabla de criticidad que nos proporcionó el profe, donde consideramos exactamente las mismas variables de rigidez, cantidad de partes, qué tan manufacturable es, si se encontraba dentro del presupuesto y la seguridad del operario al realizar el mecanizado que requiere la pieza. Al final nos decidimos ir por el primer diseño, que es el que viene más explicado en las partes posteriores del informe, y el segundo diseño, que es el que voy a comentar un poco más por encima, ya que no viene tan detallado, era básicamente el negativo de la pieza. O sea, el fixture era una placa y se montaba el negativo de la pieza sobre esta placa y por debajo se podía setear a las posiciones que se ocupaba para el taladrado. Entonces, ya con las dos piezas más o menos mejor en mente, lo que determinamos es que para esta segunda pieza ofrecía una buena rigidez, eran solamente dos piezas, dos placas, estaba eh, y era seguro para operar. El principal problema era que no era manufacturable. Básicamente por métodos convencionales, que era el torno y la fresa, generar el negativo de la pieza era una geometría muy compleja, por lo que no se podía realizar. Y en este caso, si se intentaba hacer por manufactura aditiva con alguna impresión 3D, aquí es donde más bien se caía este rubro porque ya se salía del presupuesto. Las impresoras 3D, para que pudieran cumplir con el requisito de rigidez de que fuera seguro, ya que este fixture lo estamos planteando con un material que es un aluminio 6160. Para una impresora 3D que pueda manejar similares a estos materiales, se excedía completamente el presupuesto, por lo que decidimos que esta segunda opción no era la más conveniente. Y el por qué más bien seleccionamos que la primera opción era más conveniente es que su único rubro negativo era que tenía más piezas que esta segunda, ya que tenía tres piezas para poder hacer todo el fixture y generar la sujeción bien de la pieza, pero cumplía a la perfección la sección de rigidez. Es manufacturable, las tres piezas se pueden manufacturar ya sea por torno o por fresa. Eh, un torno y una fresa básicos sí se podrían contemplar dentro del presupuesto y son seguros al operar. Entonces, a pesar de que poseía una pieza más, se determinó que lo mejor era eh, decidir esta opción, ya que las geometrías no eran tan complejas y era más fácil y era un mejor diseño para lo que venía siendo el resto del proyecto. Bueno, eh, por mi parte, lo que les voy a hablar un poco sobre es más sobre lo que es la tabla de requisitos técnicos financieros, la cual está constituida por fecha, que lo utilizamos principalmente por lo que fue el tipo del cambio del dólar en el momento para lograr comprar lo que fueron las brocas, el torno, la fresa y la materia prima. Luego tenemos la parte de cantidad, que es importante conocer cuánto necesitamos de todo lo que tenemos que comprar. En este caso solo se utilizó
la materia prima en una escala mayor a uno, por el hecho de que tenemos diferentes formas por las cuales trabajar. Tenemos cilindros y bloques. Y decidimos comprar tres porque necesitaríamos dos bloques para lo que son las dimensiones establecidas por el diseño del fixture. Luego tenemos también lo que es la descripción, que esto nos dirá más que todo los elementos que se compraron. En este caso fueron un torno, una fresadora, la materia prima y diferentes que fueron utilizadas para lo que fue el proceso de torneo y fresado. Luego tenemos una parte que es explícita por el transporte, la cual lo único sería el torno y la fresadora que fueron comprados en Heredia y deberían ser transportadas hasta nuestro taller, que en este caso estaría en Naranjo, en Alajuela. Los costos de la electricidad de que van dependiendo de según lo que la municipalidad indica, y en este caso nuestra municipalidad nos da un requisito aproximadamente como de 12.000 colones por kilowatt hora. Luego tenemos lo que son los costos del equipo que van yendo desde los 25 millones, en este caso del torno, hasta valores menores como los 55.000 colones más o menos. Y luego tenemos los impuestos, que son valores agregados aparte del valor que tiene la maquinaria como tal. A partir de los bloques no era necesario poner los impuestos porque ya el proveedor decía que traían los impuestos agregados al valor indicado. También es importante reconocer que el presupuesto era de 50 millones y en este caso lo que se gastaron fueron 49.473.194 colones. Entonces se gastó prácticamente todo el presupuesto para generar un fixture en condiciones para poder generar nuestra pieza. Ok, ahora explicaré la secuencia de manufactura de las piezas del fixture. La primera pieza se realizó primero en torno y primero se comenzó por carear la parte frontal del cilindro. Después se hizo el desbaste general del perfil de torneado, aproximando los diámetros de la pieza real y luego se usó el espesor para así, bueno, estuvo el material para así acabar en el paso 3 con una velocidad de corte mayor. El paso 4 se pasó a la fresadora, donde se utilizó un plato divisor como método de sujeción que permitía realizar agujeros equidistantes y a su vez segmentos circulares, y se realizó la perforación o desbaste de la cajera circular. Después se hizo el acabado de esta cajera. En el paso 6 se realizó la perforación de los 7 agujeros equidistantes con una herramienta de corte distinta, y en el paso 7 se preparó los agujeros para la rosca con una herramienta de 6.8 milímetros, que es un poco más pequeña el diámetro de la rosca, para luego en el paso 8 que se hizo la rosca alcanzar el diámetro buscado. Luego, en la pieza 2 se comenzó se hizo todo en fresadora. Algo que no mencioné fue que en la primera pieza, para la presión en torno, se utilizó un choque de 3 mordazas para asegurar una buena estabilidad, presión dimensional y buen acabado. Ahora, en la pieza 2 se realizó primero el desbaste de la parte superior, después su acabado. Esto se hizo una fresa con una mordaza de banco. Luego se hizo el desbaste de los contornos laterales. Seguidamente, el acabado de estos contornos. En el paso 5, luego se hizo el acabado de la cara más alta de la pieza. En el paso 6 se le dio vuelta y se hizo el desbaste de todo el contorno que se muestra en este croquis para así formar este cilindro. En el paso 7 se hizo el acabado de esta de estas caras de la pieza. En el paso 8 se realizó la perforación del agujero principal. Y en el paso 9 se preparó los agujeros para la rosca con la misma estrategia de una broca de 6.8 milímetros de diámetro. En el paso 10, que justamente lo voy a mostrar a continuación, se hizo el roscado, y en el paso 11 se hizo nuevamente la preparación de los agujeros, pero esta vez en la cara lateral del cilindro principal, y en el paso 12 se hizo el roscado de estos agujeros. Ya para terminar, en la pieza 3 se comenzó primero con una fresadora, en una mordaza de banco, se hizo todas las operaciones. Perdón, se utilizó una mordaza de banco para sujetar en todas las operaciones. Y bueno, se comenzó para hacer la cajera superior, el desbaste,
Luego se hizo el desbaste de la parte del material sobrante en la cara superior. Luego se hizo el acabado de la primera cajera. En el paso 4 se hizo el desbaste de la cajera inferior. En el paso 5 se realizó el desbaste de la cara inferior. Y en el paso 6 se realizó el acabado de la cara, perdón, el acabado de la cajera inferior. En el paso 7 se realizó un desbaste de todo el contorno lateral y en el paso 8 se hizo el acabado de este contorno. En el paso 9 nuevamente se preparó agujeros para roscar con la broca de 6.8 milímetros de diámetro y como último paso, bueno, cabe recalcar que en este caso eran 4 agujeros, en los demás eran 3 agujeros. Em, en el paso 10, que fue el último, se realizó el correspondiente roscado de los agujeros, 4 agujeros. El tiempo que se muestra en todas estas perforaciones de agujeros no es solo un agujero, es el de todos los agujeros. Bueno, ahora para tener un poco más claro cómo funciona nuestro fixture, básicamente vamos a darles una breve descripción. Este fixture se diseñó con el objetivo de que permitiera realizar los agujeros tanto sobre el triángulo como el agujero central. Este diseño que realizamos permite que a través de una sujeción con pernos se pueda asegurar lo que viene siendo la pieza que nos dieron en la variante A. Además, mediante la unión entre las diferentes piezas, como lo es la pieza que estoy señalando con el ratón, la otra pieza que viene siendo la sección móvil que permite girar los 120 grados para que siempre calce el, el taladro sobre la posición ideal para hacer cada orificio. Y luego está este bloque que tiene una cajera, la cual permite que justo en este punto se realicen los agujeros sobre el triángulo y que cuando se aflojan un poco los tornillos y se mueve toda la pieza hacia este otro punto y se vuelven a asegurar, se pueda realizar lo que es el agujero central. Entonces, en detalle, voy a hablar un poco sobre lo que es esta primera pieza. Cuenta con lo que son 7 agujeros equidistantes. Estos agujeros concuerdan con los agujeros de la pieza de la variante que nos asignaron, los cuales mediante un tornillo y tuerca, el sistema de un perno, se ajustan a la pieza y de esta manera permiten que la pieza quede totalmente asegurada para evitar movimientos o vibraciones que afecten la realización de los agujeros. Además de que cuenta con una zona cilíndrica, que es esta que estoy señalando acá y que antes mencioné, la cual tiene 3 agujeros con una distancia angular de 120 grados. Estos agujeros son los que permiten asegurar a la segunda pieza y que también permiten que se realice el movimiento, que a su vez deja que se realicen los agujeros sobre los triángulos. Pues esta configuración hace que caigan específicamente y que queden en la posición idónea para realizar los agujeros en cada vértice, se podría decir, del triángulo. Posteriormente, sobre la pieza 2 es la pieza que mencioné que tiene una cierta movilidad. Esta tiene un cilindro que este cilindro cuenta con unas cuñas. Esas cuñas permiten que se encajen los tornillos y que de esa manera, al socarlos y al asegurarlos, la pieza también quede totalmente fija y no haya ningún tipo de movimiento. Además, mediante ese movimiento se asegura que cada vez que se mueve de un círculo, por ejemplo, de este agujero a este agujero, se mueve 120 grados, lo que da exactamente la geometría necesaria para realizar los agujeros que están sobre el triángulo. Y por último, esta pieza de acá, que es como una cajera a la que se le hizo un desbaste acá para que tuviera menos masa. Y también se le hizo esta parte de acá, que es una cajerita, la cual tiene unos agujeros que funcionan como los orificios para poder atornillar, se podría decir, unos tornillos M8 de cabeza hexagonal, los cuales van a dejar que se asegure, como antes mencioné, que si está en esta zona, se esté realizando lo que viene siendo el agujero central y si está en la otra zona, se esté realizando lo que es el agujero de los triángulos. Y pues eso sería sobre la descripción del diseño que Como podemos seleccionamos. ver, aquí tenemos el fixture con todas las piezas juntas y a continuación podemos ver cómo las piezas están en sus planos de cada uno. Como por ejemplo, aquí tenemos el plano de la primera pieza, la pieza posterior. Aquí el plano de la pieza que está entre del medio, digamos. Y por último, aquí tenemos el plano de la última pieza. Muchas gracias por su atención.